Bienvenidos a esta serie sobre Fátima, Esperanza del Mundo. Les habla el profesor Américo Pablo López Ortiz, presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima, una asociación pública de fieles de derecho pontificio aprobada por la Santa Sede para la Iglesia Universal, cuya misión es la propagación del auténtico mensaje de Fátima como instrumento efectivo de la nueva evangelización. Profesor Américo, ¿cuál es el secreto de Fátima? El tema de hoy es muy interesante, el secreto de Fátima. En primer lugar, debemos aclarar que Fátima no tiene tres secretos, como algunas personas erróneamente creen, sino un solo secreto dividido en tres partes. La primera parte del secreto es la parte de la visión del infierno, donde la Santísima Virgen María le muestra a los tres pastorcitos de Fátima el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora apareció en la Cova de Iría, Fátima, Portugal, a tres pequeños niños, Francisco, Jacinta y Lucía. La Virgen les anima a rezar el rosario y Lucía, animada precisamente por la oposición que había inclusive de los miembros de su propia familia, a que pudieran ellos decir en público que la Virgen se había aparecido en Fátima, y el deseo de estas familias de que inclusive para evitar la ruina económica de su finca, que estaba siendo visitada por cientos y a veces miles de personas, ellos proponen a los niños que digan que la Virgen no aparece, pero ellos se mantienen firmes en la verdad, y aunque son castigados, especialmente Lucía por parte de su mamá, ellos son fieles a María y a la verdad. Y la Virgen les dice: venid aquí todos los días 13 de cada mes. Lucía le pide: quisiera pedirle que haga un milagro para que todos crean. Y la Virgen le contesta que sí, que en octubre hará un gran milagro para que todos crean. Y le dice: continúa sacrificándote y orando por los pobres pecadores, para que muchas almas se conviertan y no vayan al infierno. Entonces abre su corazón, le muestra el corazón, y del corazón brota un rayo de luz que se hunde en la tierra, y los niños contemplan espantados el infierno. Y le dice la Virgen: ¿habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. La Virgen ofrece una alternativa para tantas almas que se pierden por causa de los pecados. La alternativa es que acudan a su corazón maternal, porque ella es un camino seguro que les conduce a su Hijo amado, Jesucristo. Profesor Américo, ¿por qué la Virgen le enseñó el infierno a los tres niños siendo ellos tan pequeños? Por eso, precisamente, algunos preguntan: ¿por qué la Virgen le mostró el infierno a los tres pastorcitos? Y es que María, la gran catequista en Fátima, no puede sustraerse de la realidad y viene en auxilio de sus pobres hijos que tanta necesidad tienen de ella. Por causa de los pecados de la humanidad, son muchas almas las que se pierden, porque no tienen a nadie que ore y se sacrifique por ellas. Y por eso le pide a los pastorcitos hacer oración y sacrificio por los pobres pecadores,
para que se arrepientan y también tengan vida en ellos. Por eso es tan importante que contemplemos esta escena. Existe una fotografía del momento en que se ve la cara deforme de los tres pastorcitos cuando tienen la aparición de Nuestra Señora y la visión mística del infierno. Es un lugar tan horroroso de castigo eterno, donde las almas se ven privadas de la presencia de Dios y los demonios coexisten con ellas en una forma de animales horrorosos y espantosos que bien los describe Sor Lucía en su libro de las Memorias. Esa visión trastocará para siempre el alma de los niños. Entenderán como nadie ha entendido la necesidad de la penitencia por la conversión de los pecadores para salvarlos de ese terrible mal, de ese terrible destino preparado desde siempre por Dios para los que se enemistan con Él y mueren en la enemistad de espaldas a Dios. Esa es la primera parte del secreto de Fátima. La segunda parte es el mensaje sobre Rusia, que los niños, por desconocer la geografía, pensaban que se trataba de una señora, pero Rusia era el país del Oriente, un país muy amado por María, de gran raíz mariana, pero que se había apartado del Señor y se estaba apartando precisamente porque comenzaría pronto en ese mismo año la revolución bolchevique y se instauraría en Rusia un régimen ateo y marxista. En este mensaje, Nuestra Señora nos presenta la lucha del ateísmo por oponerse al reino de Dios establecido aquí en la tierra. Profesor Américo, ¿existe una confrontación entre el bien y el mal aún dentro de nuestros propios corazones? Precisamente Nuestra Señora dice, si cumplen mis peticiones, habrá paz. Pero de lo contrario, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y será dado al mundo algún tiempo de paz. En Portugal siempre se conservará la doctrina del dogma de la fe. Esa promesa de María, de esa lucha tremenda de oposición al reino de Dios, de esa persecución histórica contra la Iglesia que comenzará en el siglo XX y se extenderá hasta los confines de ese mismo siglo. Esa lucha rampante y poderosa del mal contra el bien de una manera especial y única, donde hasta 2/3 partes en un momento dado de los países del mundo vivirán bajo regímenes en alguna forma materialistas y ateos. Esa lucha, queridos hermanos y hermanas, la Virgen la presenta en Fátima como la segunda parte del secreto. Si no hacen lo que les pido, comenzará otra guerra peor. En el reinado del Papa Pío XI verán una luz desconocida sobre el cielo. Es la gran señal que Dios les da de que va a castigar a la humanidad por causa de sus pecados y de sus crímenes a través de la guerra, de las persecuciones contra la Iglesia. Precisamente Nuestra Señora advirtió de estos peligros para que no ocurriera esa gran Segunda Guerra Mundial.
Cuando hablaba en el 1917, prometiendo la terminación muy pronto de la Primera Guerra Mundial, y pedía el rezo del Santo Rosario todos los días como medio para obtener la paz, porque Dios le había confiado al corazón de María la paz del mundo y solo podía ser lograda a través de la oración meditativa del Santo Rosario. Por ello, queridos hermanos y hermanas, Nuestra Señora hubiese querido prevenir esa segunda guerra, pero faltó generosidad en el mundo, faltó fe, y el mensaje de Nuestra Señora no fue seguido, no fue escuchado, y por eso fue necesario una gran guerra que purificara nuevamente más al mundo, a pesar del gravísimo sufrimiento y de las tremendas calamidades que eso conllevaría para toda la humanidad. La destrucción del orden histórico de ese momento, la creación del muro de Berlín, de los países separados de la Europa oriental y del ateísmo marxista en una tercera parte de todos los países del mundo. Y el Evangelio de Cristo no podría ser predicado con libertad. Por eso el mensaje de Fátima, queridos hermanos, es la puesta al día del Evangelio de Cristo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y la gran promesa y el mensaje de esperanza de Nuestra Señora. Por fin mi corazón inmaculado triunfará, el Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y será dado al mundo algún tiempo de paz. Queridos hermanos, esos momentos los vivimos ahora. La gran profecía de Fátima se ha cumplido y en el próximo segmento entraremos a discutir la tercera parte del secreto de Fátima. La Virgen no vaciló en enseñar el infierno a los 3 pastorcitos de Fátima, porque a pesar de que sabía que ellos habrían de sufrir, que se habrían de angustiar y que tendrían ese recuerdo tan espantoso, siempre también le dio las gracias necesarias para superar este momento, porque también le enseñó el cielo, le enseñó la vida trinitaria, le mostró a través de su corazón inmaculado la contemplación beatífica que María tiene de la Santísima Trinidad. Y por eso les promete que los va a llevar al cielo. Y al sentirse prometidos por Nuestra Señora de que habrán de ir al cielo, superan la experiencia espantosa de haber visto el infierno. Pero era necesario enseñarles el infierno, porque los hombres y mujeres de hoy, faltos de fe, niegan ese dogma de la fe católica, la existencia del infierno, una de las 3 postrimerías, porque piensan que Dios, que es tan misericordioso, no puede permitir que un alma vaya a un castigo eterno. Pues se equivocan, porque de la boca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la Sagrada Escritura hay más de 40 citas que denuncian y anuncian la existencia del infierno como ese lugar creado para el castigo eterno de aquellos que se rebelan contra el buen Dios y viven de espaldas a su Creador. De manera que había que mostrar el infierno para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo se arrepientan de su pecado, aunque no sea por causa de la contrición perfecta del amor y de la misericordia de Dios, que no merece ser ofendido, que por lo menos se arrepientan por causa del temor al castigo en la existencia del infierno. Como ustedes saben, el Catecismo nos enseña que ambos arrepentimientos son válidos y el Señor en su divina misericordia perdona todos los pecados por ambas causas y motivos. El tercer llamado secreto que permaneció por tantos años en privado
en el Vaticano, fue revelado finalmente por su santidad Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000 en la Cova de Iría. Este secreto es una alegoría que tiene una verdad religiosa muy profunda. Se trata del gran martirio de tantos hijos de la Iglesia en el siglo XX. Se trata de todos los hombres y mujeres, obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, que murieron por causa de la fe en el siglo del martirio, en todas las guerras y persecuciones habidas en el siglo XX. El Santo Padre encabeza una procesión por un camino empedrado y se dirige a lo alto de una cima en la montaña. Por el camino ve innumerables cadáveres de todos los hijos e hijas de la Iglesia que han perecido en las conflagraciones mundiales, en las persecuciones, en tantos y tantos incidentes durante este siglo. Y ello hace que el Santo Padre, cuando llega al Calvario, se ponga de rodillas delante de la cruz, en la cima del monte, y allí los enemigos de la Iglesia intentan asesinarlo. Le disparan y el Santo Padre cae. Y ellos piensan que han matado al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra, y se alegran por ello. Sin embargo, el Señor, por la intercesión de la omnipotencia suplicante de María, hace que el Papa se recupere. Y el coro de ángeles canta y proclama: penitencia, penitencia, penitencia. Y los ángeles recogen en unos recipientes, en unas ánforas, la sangre de todos los mártires derramada durante este siglo, y vierten sobre el pueblo de Dios la enorme multitud que sigue al Santo Padre, al obispo vestido de blanco, el obispo de Roma. Vierten sobre ese pueblo y asperjan al pueblo con la sangre de los mártires, porque la sangre de los mártires es la semilla que da crecimiento a la Iglesia. Y gracias a esa sangre de los mártires, la Iglesia se renueva, tiene un nuevo Pentecostés, un renacer, una nueva primavera. Y la clave es la penitencia, porque como en las tríadas de Fátima se repite constantemente por el coro de ángeles 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia. Recordándonos el Evangelio de Cristo cuando nuestro Señor enseñaba a sus discípulos: si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Porque la penitencia es vivificadora. La penitencia hace posible que la vida espiritual renazca allí donde solo había muerte, destrucción, miseria y pecado. Precisamente la sangre es la que hace posible, por el sufrimiento de tantos justos, la conversión de los pobres pecadores, una nueva era de triunfo prometida por la Virgen en Fátima. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Un mensaje de esperanza. Y el Santo Padre Juan Pablo II el Grande se sintió impelido y llamado por este mensaje, porque cuando sufre el atentado en la plaza de San Pedro, precisamente un 13 de mayo, dice él en sus memorias
que siente su espíritu transportado al santuario de Fátima, y allí siente la gracia del cobijamiento, donde la Santísima Virgen le cubre con su manto y le protege, y una mano disparó esa bala que por poco acaba con su vida, pero otra mano, la de la Virgen de Fátima, pudo desviar el curso de la bala para salvar su vida, y de una forma milagrosa intervino en la historia de la humanidad para salvar la vida del Papa, para su posterior servicio a la Iglesia y al mundo. Por eso Juan Pablo II es el Papa de Fátima. Él es parte protagónica de la tercera parte del secreto de Fátima. Y esa es la explicación de por qué la Iglesia no reveló este secreto mucho antes. Porque los papas que tuvieron acceso al secreto se dieron cuenta que el Papa era protagonista del secreto. Porque el secreto, en su tercera parte, hablaba de un atentado contra el Papa para quitarle la vida y de un milagro efectuado por Dios a través de la intervención de María Santísima para salvar su vida. Porque ese Papa tendría la misión de atraer el triunfo del corazón inmaculado de María, cumpliendo las peticiones de Nuestra Señora y la gran condición para la caída del imperio soviético y ateo, que era la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, en unión a todos los obispos, cosa que efectuó el Santo Padre el 25 de marzo de 1984, desde San Pedro, delante de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que vino desde la capillita de las apariciones en la Cova de Iría, y luego de una gran vigilia, más de 3.000 obispos católicos y ortodoxos y muchos líderes religiosos de otras denominaciones se unieron por invitación escrita de Juan Pablo II para consagrar su jurisdicción eclesiástica a través del corazón inmaculado de María, para que Dios interviniera, para que Dios salvara al mundo de tantas miserias, de la guerra nuclear, de las guerras, del sufrimiento extremo, de las graves calamidades como el hambre y la persecución política, la persecución religiosa que hizo estragos en el siglo XX. Eso hizo posible, queridos hermanos, la maravillosa liberación de la caída del muro de Berlín, de el cambio fundamental de los países de Europa Oriental que abandonaron su ateísmo marxista y se abrieron a las oportunidades del Evangelio de Cristo y de la Iglesia, es decir, se abrieron a la nueva evangelización, al igual que la Unión Soviética, que desapareció precisamente en un día como el de la Navidad. Y ahora en la Unión Soviética, que ya no existe, ahora existen toda una serie de repúblicas independientes. Ahora en la Rusia de hoy, el propio gobierno hace posible que se reconstruyan templos, que se habiliten y se diseñen santuarios marianos para el uso de las comunidades ortodoxa, católica y musulmana, porque también ellos veneran a María. ¿Qué cambio más fundamental cuando las escuelas públicas de la Rusia, después de las horas lectivas, se enseña el catecismo o se coloca el crucifijo y el icono de la Virgen María en los salones de clase? ¡Qué maravilloso cambio, queridos hermanos y hermanas! El secreto de Fátima, ahora que ha sido revelado, nos llama a una nueva era de paz, a una nueva era de verdadero
entendimiento y comprensión de los planes de Dios. Pidamos pues todos que este programa haya servido para comunicarles la misma esperanza, alegría y sentido de propósito para nuestra existencia que tenemos todos los miembros del Apostolado Mundial de Fátima, que hemos visto nuestra vida transformadas porque tenemos esperanza de que la gran crisis moral y espiritual de nuestro tiempo puede ser superada gracias a la abundancia de la gracia y la misericordia de Dios que nos trae María Santísima en su mensaje de Fátima. Que este mensaje como carisma de la Iglesia Universal llegue a nuestros corazones y nos dé la paz, la alegría y el entusiasmo por vivir que todos necesitamos. Que así sea.